Bueno, está con nosotros Guillermo Tamarit, lo presento, es rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la región Cono Sur de la organización universitaria, porque Argentina participó de la precumbre sobre la transformación de educación impulsada por UNESCO. Y te pregunto, Guillermo, sí, ¿cuál es la importancia de que Argentina participe de este tipo de, bueno, en este caso es una precumbre, ¿no? Pero de las cumbres en general. No, pero es trascendente. Además, la delegación conformada por el ministro de Educación, Persic, 2 ministros de provincias, de Tucumán y de Santa Fe. Bueno, me tocó ir en representación de rectores. Y comenzó el debate respecto a la pospandemia y, como decías, a la transformación educativa. Documento que van a suscribir en la Asamblea Anual de la ONU en septiembre los presidentes de las naciones. Claro, estos son todos los trabajos previos que después adhieren las naciones a través de los presidentes. Por eso, y es muy poder incidir en ese debate, el ministro planteó 3 ejes que son muy relevantes. A ver, contanos. El primero, que tenía que ver con que cada derecho supone un presupuesto que garantice ese derecho. El segundo eje era a los estudiantes en el centro del sistema y todos quienes formamos parte del sistema a preservar el derecho, que es el más importante, pero también es el más frágil, el de los estudiantes. Y el tercer eje fue el de los trabajadores, o sea, no hacer ni desarrollar ni transformar la educación sin los trabajadores ni contra los trabajadores, sino con los trabajadores también en el centro de la escena. Estas 3 líneas que planteó el ministro fueron luego receptadas en las conclusiones finales. Sin duda van a pasar a la instancia del debate en septiembre, así que realmente el trabajo del ministro y la delegación fue muy importante. Bueno, veamos un poquito más, ¿no?, de lo que estaba pasando. La voz del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Nos parece un logro de la educación mundial que esté considerada como un derecho, ¿no? Esto no fue siempre así. Lo que tenemos que tener presente, y es uno de los debates que hay en este encuentro y que nosotros tenemos que tener posiciones, es que cada vez que decimos la palabra derecho, eso refleja la necesidad de presupuesto. No hay derechos si no hay financiamiento de la educación, si no hay presupuesto. Nosotros creemos en los derechos, queremos garantizarlos y no queremos dádivas, no pedimos préstamos, sino que lo que queremos es la posibilidad de desarrollo propio que nos permita generar el presupuesto para garantizar los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y de los adultos que no tuvieron posibilidades de estudiar. Nosotros tenemos que ese sistema con el que soñamos, que lo tenemos que transformar. Un paso para transformarlo es incorporar a todos los que están afuera. Y en segundo lugar, con todos aquellos que están en el sistema, garantizar mejoras en sus aprendizajes. Todas esas discusiones las tenemos que dar con los estudiantes en el centro de las discusiones. Y la tercera cuestión es que cualquier proceso de transformación se tiene que dar con los trabajadores sentados en el ámbito de la discusión, ¿no? Y discutiendo cómo viene, cómo tiene que venir, qué educación queremos, para qué país queremos. Bueno, exacta, el testimonio, te lo acordabas perfectamente, ahí lo escuchábamos en la palabra del ministro. Me parece muy importante y muy valioso esto que menciona respecto de si hay un derecho, necesita un presupuesto, porque claro, podemos avanzar en muchísimos derechos, pero la realidad es que también es una decisión de los gobiernos que se habilite y que se extiendan, ¿no?, estos presupuestos. Sí, por supuesto, hay una larga tradición, además, en el caso de la Argentina, de la educación pública respecto a lo que el Estado supone en términos de obligación estatal. Y bueno, hace poco tiempo, en términos de los rectores, pero que involucra todas las dimensiones de la educación, la definición de la educación como derecho humano y como obligación del Estado. Y esto supone justamente presupuestos y todo aquello que no es directamente salarial, sino la infraestructura, las becas que también comentaron. O sea, todo aquello que hace a que ese derecho sea realidad, particularmente en los sectores que menos posibilidades tienen. Guillermo, pienso cuando escuchamos en los últimos días de repente, ¿no?, algunas posibilidades de que en algún tipo de gobierno diferente, ¿no?, el Ministerio de Educación sea una Secretaría de Educación, va totalmente en contra de esta iniciativa. Sí, yo creo que son prácticamente chicanas, digamos. Es inimaginable un país sin Ministerio de Educación. Es un país sin futuro. La educación es cómo construimos el futuro a partir de
de estos valores comunes que desarrollamos. Y bueno, esto realmente no se puede tomar en serio ese tipo de definiciones. Yo creo que son, como te digo, por ahí alguna versión oportunista de ocasión. En la perspectiva de un país, la educación ocupa el centro de la escena y como referíamos del ministro, esa preocupación tiene que estar respaldada con presupuestos y acciones del Estado que la garantice. Déjame preguntarte concretamente por tu área, ¿no? No vayamos a la educación primaria o secundaria, sino a la universitaria. Imagino que habrás tenido la posibilidad de encontrarte con pares de todo el mundo. Todo el mundo sabe que la educación superior en cualquier parte del mundo es prácticamente prohibitiva. Muchas veces los estudiantes pasan muchos años de su vida pagando por esos estudios, endeudados. Y aquí en Argentina tenemos un sistema muy diferente que incluso del exterior vienen a buscar. ¿Qué experiencia te llevaste? ¿Hay posibilidad de hacer algún tipo de de ampliar convenios? ¿Se aprovechó esa instancia? Sí, muy puntualmente con las universidades africanas, con quienes ya establecimos contacto y además vamos a comenzar con intercambios para desarrollar actividad. Y otro aspecto que hemos dejado de lado durante mucho tiempo y que el ministro está particularmente interesado es con todo el Caribe angloparlante. Como vos decís, la educación superior argentina es mirada con mucha expectativa, sobre todo en los sistemas que hay que desarrollar, porque es un modelo de éxito a partir de la presencia de lo público. Y es posible. Por supuesto, todos nosotros, como decimos cuando hay una reunión de rectores, todos nosotros, sin la posibilidad de la educación pública gratuita, no hubiéramos podido desarrollar nuestras carreras en todos los sentidos, digo, para luego ser docentes, para luego insertarnos de la mejor manera en la sociedad. Así que la oportunidad de la UNESCO también facilitó mucho estas cosas, pero aún con países desarrollados. También el ministro tuvo reuniones con el ministro de Educación de Italia. El núcleo de interés era la educación superior, así que efectivamente la educación superior de Argentina es una referencia en el contexto mundial. Bueno, son todas buenas noticias las que vinieron. Sí. Vamos a esperar a conocer entonces el documento final. Guillermo, gracias por este ratito acá. No, gracias por la invitación. Un gusto.